Saludos amigos, bienvenidos a la escuela, al Instituto Bíblico Ayin. Antes se llamaba Escuela Hebraica, ahora se llama Instituto Bíblico Ayin. Esto es un proyecto de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a la siguiente dirección: hebraica@live.com. Live se escribe live. Y puede escribirnos ahí en confianza cualquier pregunta o comentario. Será muy apreciado y será contestada las preguntas. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar el estudio de las 613 misvot, o en español serían los 613 mandamientos de la Torá, ¿verdad? La Torá, los libros de Moisés, o la ley de Yahweh, es la Torá. Entonces aquí tenemos los 613 mandamientos de la Torá, los estamos analizando poquito a poco, en orden a temas. Entonces el tema que nos ocupa hoy, relativo a los 613 mandamientos, uno de los temas, probablemente toquemos dos, es los nazirim, o como se traduce a veces, generalmente en español, los nazareos. No los nazarenos, no se confunda con nazareos, con nazarenos. Son dos cosas muy diferentes y muchas personas las confunden. Hoy estudiamos acerca de los nazirim o los nazareos. En hebreo se llama, en singular, es nazir. N-A-Z-I-R, nazir. ¿Okay? Nazir es un voto que se hacía en la antigüedad, con ciertas características muy especiales. Hoy vamos a considerar precisamente eso. Entonces comenzamos con el mandamiento número 588. ¿Okay? En la grabación anterior llegamos hasta el 587, que hablaba del rey, que el rey debía escribir una copia de la Torá para su uso diario. Y ahora el 588, ¿okay? 588 dice lo siguiente. Como siempre, leemos primero la enunciación rabínica, o sea, cómo se define el mandamiento en las escrituras rabínicas, y luego entonces leemos el pasaje de la Torá misma. Como siempre, los tenemos copiados acá en papel para avanzar. El mandamiento 588 dice que un nazir no beba vino, ni nada mezclado con vino que sepa como vino. Y aun si el vino o la mezcla se ha vuelto agria, le está prohibida. ¿Okay? Así es como lo definen este mandamiento los rabinos. Entonces la cita es Números, capítulo 6, versos 2 y 3, que dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo o de nazir, para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino ni vinagre de sidra beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ajá. Entonces, es curioso que este es un voto que se hacía antiguamente, ya eso no se practica, ¿verdad? Porque la Torá no manda a hacer un voto, ese voto. La Torá está diciendo que si alguien hace un voto, ¿ve? Entonces pues debe cumplir estas especificaciones. Pero no es que es obligatorio, obviamente. Era algo totalmente voluntario. Y lo típico aquí en este mandamiento es que no puede beber vino el que está en ese voto de nazareo, ni sidra, ni nada que provenga de la uva, ni jugo de uva, ni la piel de la uva, ni la uva fresca, ni la uva seca, nada que tenga que ver con uvas. Ok, fíjense, ya ese mismo hecho nos indica que en Israel nunca se prohibió el uso del vino, nunca. La Torá ni ningún profeta prohibió el uso de vino. El hecho mismo de que al nazir se le prohibía, está implicado que a los demás no se les prohibía. Porque lo que se prohíbe es la borrachera, la embriaguez, eso sí. Entonces, ¿por qué se le prohíbe todo tipo de productos de uva? Es simplemente para evitar que se fermente. Porque puede que haya algunas uvas fermentadas. Vamos a suponer que alguien diga:
con voto de nazir diga, pues yo voy a comer uvas nada más, pero si las pone a fermentar, digo, si las deja ahí muchos días, con el tiempo se fermenta, porque la uva tiene en sí misma, en la cáscara, una, no sé si se llama bacteria, ¿verdad? Que se fermenta ella solita, ¿ok? Si usted la deja fuera de la nevera mucho tiempo, y en aquellos tiempos no había neveras, no había refrigeradores como los hay hoy, entonces usted lo deja fuera de la nevera, la uva, muchos días, empieza a fermentar, ¿eh? Entonces el nazir o el nazareo no podía tomar nada de alcohol, absolutamente nada. Por eso entonces se toman estas previsiones, ¿verdad? Que ni siquiera se acerque a la uva, ¿verdad? O sea, ni las toque, o por lo menos que no las coma. Ahora, el 589, otra vez, como es costumbre rabínica, lo separan en dos mandamientos del mismo versículo. Y dice que el 589 es que no coma uvas frescas. El primero era que no beba vino, ni nada mezclado que parezca vino o que sepa a vino. Ahora el 589 es que no coma uvas frescas. Y la misma cita, ¿ok? La misma cita. En la 590 es que no coma uvas secas. Y es la misma cita, ¿eh? Por eso yo resumiría todo eso en un solo mandamiento. Pero los rabinos lo han dividido así, en tres mandamientos diferentes. Cinco, porque faltan. El 591 es que no coma las semillas de las uvas. Ok, la misma cita otra vez. El verso 4 dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de vino, desde las semillas hasta el ollejo, no comerá. El ollejo no es una buena traducción, esa es la Reina Valera antigua. Debe decir la piel de la uva, o la hoja. Entonces, la 592 dice que no coma la piel de las uvas. ¿Ve? Es el mismo verso 4. Dice ollejo, pero aquí es la piel, ¿ok? Entonces, hasta ahí en cuanto a lo del vino y las uvas y todo eso. El 593 dice que el nazir debe dejar crecer su cabellera. Eso está en número 6.5. Dice así, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Ajá. Así que el nazareo tenía que dejarse crecer la cabellera, ¿verdad? Ahora, ese es el 593. Entonces el 594 dice que el nazir no se recorte el cabello. A ver si dejarse crecer la cabellera y recortarse la cabellera no es, y no recortarse la cabellera no es lo mismo. Pero bueno, ellos lo separan así, ¿verdad? Número 6.5 dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh, santo será, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Quiere decir que entonces el nazareo no podía recortarse, no podía afeitarse la cabeza, como hacían los leprosos, que tenían que hacer los leprosos, de afeitarse todo el cuerpo, ¿verdad? El nazareo es todo lo contrario, no podía recortarse ni afeitarse. Ok. Bueno, el 595 dice que no entre en ninguna estructura cubierta donde haya un cuerpo muerto. ¿Ok? El nazareo, o sea, el individuo. Un nazareo puede ser cualquier persona, un hombre, una mujer israelita que quiera hacer un voto de nazareo, tiene que cumplir estas especificaciones. No puede entrar en una casa, por ejemplo, donde hay un muerto. No puede entrar en una funeraria donde haya muertos, porque siempre hay muertos, o casi siempre hay muertos en las funerarias. No puede entrar a un cementerio donde hay cadáveres sepultados, ¿verdad? No puede acercarse a una escena de crimen o de un accidente donde haya muertos. Quiere decir que entonces tiene que apartarse de todas maneras de un cadáver, ¿ok? De un muerto. Y dice el verso 6, de número 6, todo el tiempo que se apartare a Yahweh no entrará a persona muerta. Eso quiere decir no se acercará
a persona muerta o a cadáver. ¿Ok? Sin embargo, el mandamiento 596, que es muy parecido, pero no necesariamente igual, eh, que un nazir no se contamine por ninguna persona muerta por medio de estar en presencia del cadáver. Y el número 6.7 dice, por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagrados de su Elohim tiene, consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Entonces, algunas personas que confunden los términos, que piensan que Yahshua, el Mesías, era un nazareo, ¿verdad? Porque se le llama nazareno y ellos confunden nazareno con nazareno, que son dos palabras totalmente diferentes, ¿verdad? En sentido, aunque se parecen en la pronunciación. Pues dicen que Yahshua tocó muertos. Bueno, ese mismo hecho de que él tocó personas, ¿verdad? Cadáveres, en cierto momento que fue a resucitar una persona y la tocaba, y tocaba incluso a leprosos, etcétera. Ese mismo hecho indica que él no era nazareo, que él no tenía ese voto de nazareo. ¿Okay? Ahora, Johanán, Juan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, sí, se tuvo un voto de nazareo permanente, porque eso fue impuesto sobre él desde antes de nacer. Igual que Sansón. Sansón tuvo un voto de nazareo impuesto. Esos son excepciones, ¿sabes? El voto de nazareo es un voto voluntario, pero en algunos casos excepcionales se le impuso a ciertas personas. Como acabo de mencionar, a Johanán o Juan el Bautista y a Sansón. Desde el vientre de su madre, un ángel del cielo les dijo, ¿verdad?, a la madre de estas personas que el niño no tomara vino, etcétera, etcétera. Por eso Sansón se dejaba crecer el pelo largo, ¿verdad? Porque era nazareo permanente. ¿Ok? Bueno, entonces el 597, que es el último en relación al tema de nazareato, dice que el nazir afeite su cabello cuando traiga su ofrenda al completar su periodo de naziriato o dentro del periodo si se ha contaminado. Vamos a aclarar eso. El periodo de naziriato era generalmente de un año. El nazareo voluntario era por un año nada más. ¿Ve? Entonces, al final del año, la persona tenía que raparse, cortarse todo el cabello. Pero, alguien pregunta si dejarse crecer el cabello es deshonroso. ¿Cómo se hacía esto? Precisamente ese es el sentido. Ahora vamos a eso. Pero si ese nazir o nazareo tocaba un cadáver durante su periodo de nazariato, entonces de ahí terminaba su periodo de nazariato y tenía que afeitarse el cabello. ¿Okay? El pasaje dice, número 6.9: y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazariato. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Ajá. Ok, si un nazareo toca un cadáver, tiene que tener un periodo de purificación de 7 días. Y al séptimo día de su purificación, entonces tiene que afeitarse o raer o cortarse o recortarse todo el cabello de su cabeza. Ahora, precisamente los rabinos explican, ya esto es una explicación rabínica, pero a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? El hecho de que nosotros rechacemos muchas explicaciones rabínicas no quiere decir que las rechazamos todas, no. Los rabinos dan muchas explicaciones muy buenas de la Torá, ¿eh? No hay que rechazarlo todo, solamente se rechaza aquellas cosas que de algún modo contradicen la Torá o que son tradiciones humanas que se le añaden a la Torá. Los rabinos dicen que precisamente todas estas especificaciones sobre el voto de nazariato se dieron con la intención de desalentar ese tipo de voto, ¿ok? De desalentar, de desanimar a los hermanos de que hicieran ese tipo de voto de nazariato. ¿Okay? Yahweh prefiere que todos los hermanos, que todos sus hijos, todos sus siervos sean iguales, sean gente común y corriente, que no se distingan así de una manera muy especial sobre otros. Pero entonces los que hacen un voto de nazariato
Y Yahweh no quiere también que hagamos votos que no tienen mucho sentido, ¿ve? Y por eso en este voto de Nazir, entre otras prohibiciones, se prohibía que se recortara el cabello. En otras palabras, tenía que dejarse el cabello largo como las mujeres. ¿Eh? Eso era entonces una humillación para ese hombre. ¿Ah? Entonces, precisamente para eso, para desalentar ese tipo de votos, se le exigía que dejara crecer su cabello. Eso desalentaba a muchas personas, a muchos hombres de asumir ese voto de nazariato, ¿verdad? ¿Ok? Así que ese es el sentido que le dan los rabinos a ese aspecto de dejarse crecer el cabello, ¿ok? Bueno, no necesariamente la casta real usaba el cabello largo. En aquellos tiempos antiguos los hombres usaban el cabello un poco largo, pero eso es diferente. Un cabello, por ejemplo, por aquí, que llega a los hombros, más o menos a los hombros aquí, es un cabello largo para nosotros. En aquellos tiempos eso no se consideraba un cabello largo. ¿Ok? Ahora, un cabello largo como lo suelen tener muchas mujeres, que le puede llegar hasta la cintura, ¿ah? De eso es de lo que se trata aquí. Y hubo algunos hebreos que se dejaron su cabello muy largo, como Jonatán fue, creo, ¿no? Un hijo de David. No, no fue Jonatán, pero ahora no recuerdo el nombre. Que se dejó crecer su cabello largo. Y eso era una excepción. ¿Ok? Eso no era usual en Israel. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema dentro de los 613 mandamientos, ¿verdad? Recuerden que estamos separándolos por temas. Y es el tema acerca de la guerra o las guerras. Y quiero adelantar que todas estas secciones o toda esta sección, todos estos mandamientos que caen dentro de esta sección de las guerras, no aplican a nosotros y no aplican incluso a los judíos, excepto que vivan en la tierra de Israel. ¿Ok? Tengan esto claro a medida que leemos estos mandamientos que vamos a leer ahora, relativos a la guerra. ¿Ok? Esta sección aplica solamente en Israel. Y solamente si usted es ciudadano de la tierra de Israel. ¿Ok? Hoy día sería ciudadano de la Medinat Israel, que quiere decir el Estado de Israel. Es un Estado político. Y si usted es miembro allí de esa nación, pues hay muchas de estas cosas que aplican. Bueno, mandamiento 598. Dice que los que se enfrasquen en guerra no teman a sus enemigos ni se llenen de pánico a causa de ellos durante la batalla. En Deuteronomio 3:22 vamos a leer, y 7:21 y 23, ahí surge ese mandamiento, dice: no los temas, que Yahweh vuestro Elohim, Él es el que pelea por vosotros. No desmayes delante de ellos, que Yahweh tu Elohim está en medio de ti, Elohim grande y terrible. Verso 23. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Así que esto es un mandamiento también, de que el que se entre en la guerra no puede tener temor. La guerra no es para personas pusilánimes o personas miedosas, ¿verdad? Tiene que ser valiente. El 599 dice: ungir a un cojén especial, un sacerdote especial, para hablar a los soldados en una guerra. Deuteronomio 22. Dice: y será que cuando os acerquéis para combatir, llegaráse el sacerdote y hablará al pueblo. O sea que eso es un mandamiento también de la Torá, ¿eh? Pero aplica solamente a los guerreros de Israel, a los soldados, y aplica solamente al ejército de Israel. Aplica solamente, por lo tanto, a personas que vivan en la tierra de Israel. ¿Ok? Eso es claro, es importante tener eso claro, hermanos. Así que no es verdad que todos los mandamientos de la Torá aplican a todos nosotros. No, señor. Estos mandamientos, por ejemplo, que estamos considerando ahora, solamente aplican a los soldados.
y solamente aplican a los soldados del ejército de Israel, no a los soldados del ejército de Panamá, ni de Venezuela, ni de México. No, esto es para mandamientos para el gobierno de Israel. 600. En una guerra permisiva, a diferencia de una obligatoria, observar el procedimiento prescrito en la Torá, Deuteronomio 20:10. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. No dejar... ok, hasta ahí. Era un mandamiento en aquellos tiempos de la conquista. Esto es otra cosa, que esto aplicaba a tiempos, al ejército de Israel, pero solamente en tiempos de guerra. En aquellos tiempos de la conquista, en la anfictionía primero y después en el reinado de Israel, de David y Salomón, etcétera, dice que cuando se acercaba el ejército israelita a una ciudad para combatirla, tenía primero que ofrecerle la paz. Entonces, si la ciudad le aceptaba la paz, entonces pues no había guerra. Pero si la ciudad insistía en combatir, no se resistía y no aceptaba la paz, entonces Israel, el ejército de Israel, podía entrar a esa ciudad y declarar la guerra. Otro mandamiento que suena feo en estos días, pero en aquellos tiempos tenía su sentido, es el 601. Dice, no dejar vivo a ningún individuo de las 7 naciones cananeas o cananitas. Deuteronomio 20:16 lo dice. Dice, empero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Elohim te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, válgame. Eso aplica solamente, hermanos, a aquellas guerras que se libraban en los días de la conquista de la tierra de Canaán. Solamente ahí. En otras guerras posteriores, ese mandamiento no era aplicable generalmente. Por lo menos no se aplicaba generalmente. Porque estaba dicho ahí que debían matar a toda persona de esas naciones, ¿verdad? Eso tiene su sentido. Los rabinos lo explican de esta manera y a mí me hace mucho sentido eso. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, aquellas naciones como los fereceos, los jebuseos, los cananeos, etcétera, eran pueblos tan corruptos, se habían corrompido a tal grado que hasta los niños eran peligrosos. Hasta las mujeres eran peligrosas. Y por eso Yahweh mandó a exterminarlos. Porque eran un peligro para la nación de Israel. Una nación que estaba comenzando. Estaba en gran peligro si dejaban a aquellas otras naciones con vida. Y por eso se dio ese mandamiento. Las mujeres son siempre peligrosas, dice alguien. Claro que es una broma, sí, no son peligrosas en general, pero las mujeres cananeas sí eran peligrosas y los niños también en aquellos tiempos. Además habían caído en una idolatría tal que era terrible, la idolatría que ellos practicaban. Era una idolatría de tipo sexual. Aquellas naciones habían caído en una degeneración sexual tal que casi cualquier pecado que usted se pueda imaginar lo practicaban aquellas naciones. Incluso el bestialismo, ¿no? Relación sexual con bestias, la homosexualidad, la pedofilia con niños, etcétera, etcétera. Todos los pecados graves y horribles de la naturaleza humana eran practicados por aquellas naciones. Habían llegado al colmo de la degradación total. Y por eso Yahweh decretó el exterminio de aquellas naciones cananeas. ¿Ok? Ahora, eso no aplica hoy día. Es claro que eso no aplica hoy día. 602. Estamos llegando al final ahora. Exterminar a las 7 naciones cananitas de la tierra de Israel. Parecería el mismo mandamiento, ¿verdad? Pero es el verso 17. Dice, antes del todo los destruirás, al Geteo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Yahweh tu Elohim te ha mandado. Es el mismo mandamiento, pero los rabinos lo dividen en dos. Entonces el 603 es no destruir árboles frutales viciosamente, ¿verdad? O en la guerra. Eso está en Deuteronomio 20, 19 y 20. Dice, cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda, metiendo en ella el hacha, porque de ella comerás, y no la talarás,
que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Un mandamiento muy lógico, ¿no? Los árboles no son humanos, no te van a hacer daño, entonces pues no hay razón para cortar los árboles. Aun cuando los ejércitos israelitas sitiaban una ciudad, les estaba prohibido cortar los árboles frutales. Podían cortar árboles, pero no los frutales. ¿Ok? El verso 20 dice: mas el árbol que supieses que no es árbol para comer, lo destruirás y lo talarás, y construye baluarte contra la ciudad que pelea contigo hasta sojuzgarla. ¿Ve? Entonces se les estaba mandado, no solo permitido, mandado, que cortaran los árboles que no fueran frutales, para con esos troncos, ¿verdad?, y esas ramas hacer baluartes. O sea, ellos hacían unas torres, una especie de torres con árboles, y se subían por esas torres, y entonces de esa manera podían escalar los muros, porque había muchas ciudades amuralladas en aquellos tiempos, y eso era permitido. Pero cortar árboles frutales para ese propósito está prohibido. 604. Tratar con una mujer bella tomada cautiva en guerra de la manera prescrita en la Torá. Vamos a ver qué dice la Torá sobre eso, de las mujeres bellas. Deuteronomio 21, 10 al 14. Dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella raerá su cabeza, o sea, se afeitará la cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes, y después entrarás a ella, y tú serás su marido, y ella tu mujer. Y será, si no te agradare, que la has de dejar, le has de dar su libertad, y no la venderás por dinero, ni mercadearás con ella por cuanto la afligiste. Esas son leyes de concesión, hermanos. ¿Ok? En aquellos tiempos recuerden que existía la esclavitud. Estamos en el mandamiento 604. 604. En aquellos tiempos la esclavitud era un arreglo social aceptado en prácticamente todas las naciones. Entonces Yahweh no abolió eso, simplemente lo toleró, lo permitió, el asunto de la esclavitud, aunque la esclavitud en Israel se practicaba de una manera muy diferente a como se practicaba en otras naciones. Pero aquí está diciendo, esto es un mandamiento para el ejército nada más, no es para todos, que cuando los soldados del ejército tomaban una ciudad, y eso es aplicable también en aquellos tiempos antiguos, ya no. Es para que ustedes vean que algunos mandamientos de la Torá no es verdad que son aplicables en todos los tiempos y para todo el mundo. Lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, porque hay hermanos por ahí que están diciendo eso, enseñando que sí, que tenemos que observar toda la Torá, los 613. Eso es falso. Falso. ¿Ok? Y aquí tenemos uno de esos mandamientos que no podemos practicar hoy. Dice que si un hombre salía el ejército contra una ciudad, ¿verdad?, la derrotaba. No es que Elohim haga acepción entre la mujer bella y la no bella. Analicen esto que estoy diciendo ahora. Tenían que matar todos los ciudadanos de esa ciudad. Ese es otro mandamiento. Pero en este caso dice que podían tomar también cautivos. O sea, en algunos casos podían tomar cautivos. Dice aquí que cuando salgas a la guerra y tomes cautivo, si entre los cautivos hay una mujer, entre las cautivas obviamente, hay una mujer muy hermosa, muy bella, y el soldado se enamora de esa mujer, le gusta y la quiere para su esposa. Fíjense qué interesante, no es que la va a tomar y a violarla ni a hacerla a fornicar con ella, no. Se trata de que alguien que se enamora de esa mujer hermosa, ¿ve? Y menciona de que sea hermosa porque puede enamorarse de una mujer fea también, pero está diciendo que si alguien ve una mujer hermosa y se enamora de ella, un soldado, y la quiere para esposa, entonces hay estas especificaciones, ¿verdad? Primero, que tiene que llevarla a su casa, a la casa del soldado. ¿Ok? Entonces dice que ella debe raer o rapar su cabeza y cortarse las uñas. Eso es para que se desligue, aunque sea de manera simbólica, del
de su cultura anterior, ¿no? Su cultura que generalmente eran culturas paganas. Y dice que se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre el tiempo de un mes, porque no podía volver a su casa, a la casa de sus padres. Este, porque ya era como una especie de cautiva, ¿verdad? Pero era una cautiva muy diferente, porque el soldado la iba a tomar por esposa. ¿Ok? Eh, y dice que después de un mes entonces puede tomarla, o sea, puede acostarse con ella. Fíjense que eso como que hoy día no suena muy bien, pero en aquellos tiempos eso era algo muy misericordioso, un acto misericordioso, de que no se podía forzar a aquella mujer a acostarse con el soldado, aunque él la tomara como esposa legítima, ¿ve? Hasta que pasara un mes, de suerte que le diera tiempo a ella a aclimatarse a su nuevo hogar, a acostumbrarse un poco al menos, ¿verdad? A ese marido que era su amo y su marido a la vez, y solamente entonces podía acostarse con ella. Y si no le gustaba después de haberse casado con ella, entonces no podía venderla. Tenía que darle su libertad y venía a ser una mujer libre como cualquier otra. No podía venderla porque la había humillado, ¿verdad? Entonces el mandamiento 605 dice no vender a una mujer bella. Claro, es lo mismo. Deuteronomio 21:14, ¿verdad? Ya lo dijimos. El 606 es no degradar a una mujer bella tomada cautiva en guerra. Es lo mismo, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, entonces el 607, dice no ofrecer paz a los amonitas ni a los moabitas antes de entrar en guerra con ellos, como debe hacerse con otras naciones. Fíjense que ya como ya explicamos, hay un mandamiento de que cuando se va a hacer guerra contra una nación había que ofrecerle la paz primero, y si aceptaban la paz entonces no se le podía hacer guerra. Pero eso hay una excepción aquí, había una excepción. Con los moabitas, dice que a los amonitas de Amón y los moabitas de Moab, ¿ah? Antes de entrar a la guerra con ellos no podía hacerse pacto de paz. Dice el verso Deuteronomio 23:7, no abominarás al idumeo o edomita que tu hermano es, no abominarás al egipcio que extranjero fuiste en su tierra. No veo ninguna relación de eso, de ese verso con el mandamiento de no ofrecer paz a los amonitas ni a los moabitas antes de entrar en guerra con ellos. Es al contrario, ¿verdad? Debe haber un pasaje, quizá lo hay, pero no lo citaron correctamente, que diga que no se le puede ofrecer la paz a esas dos naciones. Pero es contradictorio el versículo que ponen. Y yo lo copié tal como está en el escrito original, así que no puedo hacer nada de momento. Ok, 608 dice que cualquiera que esté impuro no entre al campamento de los levitas. Eso está en Deuteronomio 23:11 y dice, y será que al declinar de la tarde se lavará con agua y cuando fuere puesto el sol entrará en el campo. Ok, entonces el soldado no podía entrar al campamento de los levitas cuando estuviera impuro, tenía que esperar hasta la tarde, lavarse con agua, etcétera, etcétera. 609 dice tener un lugar fuera del campamento para propósitos sanitarios. Eso está en Deuteronomio 23:13. Dice tendrás también una estaca entre tus armas y será que cuando estuvieres allá afuera acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Quiere decir que fíjense que hasta de ese detalle se ocupa el Todopoderoso en su ley, ¿verdad? De que los soldados no podían defecar en cualquier lugar por ahí, en todas partes. En esos tiempos de guerra incluso tenían que tener una estaca, un pedazo de palo, con el cual cavar, ¿verdad? Un hoyo en la tierra para hacer sus necesidades del cuerpo, dar del cuerpo, como dicen los campesinos acá en Puerto Rico. Y eso es un detalle aparentemente insignificante, pero eso tiene que ver con la limpieza. Ok, y es importante. 610, mantener ese lugar saneado. Deuteronomio 23:14 y 15. Dice, porque Yahweh tu Elohim anda por medio de tu campo o tu campamento para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea
en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Así que incluso en la guerra había que tener conceptos de limpieza muy estrictos, muy importantes, ¿verdad? En aquellos tiempos. El 411, recordar siempre lo que hizo Amalek. Deuteronomio 27, 25-17 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Y hasta el día de hoy los judíos usan ese pasaje y dicen que no hay que olvidar lo que hizo Amalek a Israel. 612, que el mal hecho a nosotros por Amalek, cuando dice nosotros se refiere al pueblo judío, no sea olvidado. Deuteronomio 25:19 dice: será pues cuando Yahweh tu Elohim te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor de la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredar, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. O sea, había que quitar todo lo relativo a Amalek, ¿verdad? De aquella tierra. Porque Amalek no dejó en paz a Israel, no, siempre los mantuvo hostigados, siempre hostigaba a los israelitas y los llevaba a la guerra. ¿Okay? Por eso el 613, que es el último, no, nada de eso es aplicable a nosotros hoy día, hermanos. Pero voy a explicar un poco más ahora. El último, 613, dice: destruir la simiente de Amalek. Deuteronomio 25:19 dice: será pues cuando Yahweh tu Elohim te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Es el mismo pasaje otra vez. Entonces, fíjense dos cosas importantes aquí. Dos cosas importantes. Primero, que esto aplica a la tierra de Israel. Bueno, vamos a olvidarnos de momento por las aplicaciones espirituales. Vamos a ver la aplicación física y literal, para que vean que este mandamiento no es posible observarlo hoy día. Bueno, no es que no sea posible. Me refiero a que no aplica a nosotros que no vivimos en la tierra de Israel. Dice: es cuando entres a la tierra de Israel. ¿Ah? Eso lo dice ahí claramente. Por lo tanto, ese mandamiento aplicaba o aplica a la tierra de Israel. Y también aplicaba, muchos rabinos dicen que también aplicaba solamente a los tiempos de la conquista. O por lo menos a los tiempos de la teocracia, cuando Israel era una teocracia, ¿verdad? Hoy día que Israel es la nación de Israel es una democracia, estos mandamientos no se pueden aplicar. Porque hay unas leyes internacionales ahora que incluso buscarían la destrucción de Israel si Israel viola esas leyes y se pone a matar a los descendientes de Amalek, ¿verdad? Ok. Ahora, en aplicaciones espirituales, entonces el límite es la imaginación suya. Ok. Puede que se aplique de varias maneras diferentes. Amalek, como un enemigo espiritual, representa entonces el pecado o las personas pecaminosas que nos llevan o que nos pueden inducir a pecar. En ese sentido, pues tenemos que olvidarnos de eso, eliminar su memoria, pero no para matarlos, ¿ok? Eso no aplica aquí en lo espiritual, el asunto de matar a aquellas personas, no. Hoy no podemos matar a nadie, ¿ok? Así que no venga nadie a decirme, por favor, que nosotros tenemos que observar todos los mandamientos de la Torá. Eso es falso. Hay algunos y hay bastantes mandamientos que no podemos observarlos. Ya les acabo de dar un montón, una cita de unos cuantos de ellos, ¿verdad? Hay otros que no es que no podemos, es que simplemente no aplican a nosotros. Por ejemplo, porque no somos soldados, porque no somos israelíes, o sea, no vivimos en la nación de Israel, etcétera, etcétera. Hay otros que no aplican a nosotros porque no hay templo. ¿Okay? Hay otros que no aplican a nosotros, los discípulos de Yeshua, la novia del Mesías, porque ahora la cosa es diferente en algunos de esos mandamientos para los discípulos del Mesías. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando la Torá dice no matarás, en Éxodo 20, el verbo que se usa ahí es diferente al verbo usual para matar. No, allí no dice no matarás. Y yo les recomiendo que
cotejen versiones como la Reina Valera actualizada, como la traducción del Nuevo Mundo, como la Biblia textual, que es una versión nueva, parecida a la Reina Valera, pero que mejora la traducción. Allí dice no asesinarás, y la versión israelita nazarena también sigue eso. No asesinarás es lo que prohíbe ahí, ¿ok? No se trata de matar así, por ejemplo, en la guerra estaba permitido matar. En defensa propia está permitido matar, ¿ok? E incluso la Torá hace provisión para los que matan a otros en defensa propia. Hay unas provisiones ahí. Y en las leyes modernas también, ¿eh? Entonces, matar a otro por accidente ya también es diferente, ¿verdad? Es un homicidio sin intención. ¿Ah? Ahora, el asesinato es aquel homicidio que se comete con alevosía, con premeditación y alevosía, como dicen los abogados, ¿verdad? Con premeditación y alevosía, o sea, cuando usted planifica matar a una persona, ¿verdad? Y lo odia, por ejemplo, y planea matarlo y lo lleva a cabo y lo mata, eso es asesinato. Eso es lo que prohíbe este, el mandamiento de Éxodo 20, ¿ok? Y es culpable de juicio, sí. Y en aquellos tiempos era un pecado, ¿cómo se dice? No, un pecado de muerte. ¿Se acuerdan que Santiago, Jacobo, este, dice que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte? Pues ese es uno de los pecados de muerte, el asesinato, ¿verdad? Muy bien, algunos dicen que es asesinato cazar animales por deporte. En el judaísmo está prohibido cazar por deporte. No está prohibido cazar para alimentarse. Si usted necesita matar un animal para comer, eso no está prohibido. Pero si es por deporte, que es por divertirse, entonces está prohibido también en la fe hebrea. ¿Ok? Y hay muchísimas cosas que pudieran decirse con respecto a eso. Como ustedes ven, terminamos los 613 mandamientos, terminamos de comentarlos, y con esto entonces llegamos al final de nuestro tema de hoy. Como ven, vamos a dar una sola clase hoy porque hemos tomado todo el tiempo para este tema, para poder terminar con los 613 mandamientos. Así que con esto damos por terminada la clase. Esperamos que nos visiten otra vez el próximo sábado. Vamos a estar aquí en Ustream otra vez el próximo sábado. Vamos a estar en este mismo canal y los vamos a estar esperando a todos nuestros amigos. Hoy tenemos 143 visitantes en este momento, ¿verdad? Personas que están acá con nosotros. Y será a la misma hora de hoy, que comienza a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. En otros países es otras horas, ¿verdad? En Puerto Rico a las 10 de la mañana, próximo sábado, estaremos aquí, estaremos esperando por ustedes. Y entonces pues hasta esa ocasión nos despedimos de todos los presentes y de la grabación. Shalom.